Bien, entonces podemos iniciar analizando un poco lo que es el título de este curso, que son señales y sistemas. Entonces, si bien la materia es procesamiento de señales continuas y discretas, que vamos a definir esos par de términos en este curso, la primera parte corresponde a lo que son las señales y sistemas. Entonces, para nosotros lo que es una señal va a representar o puede ser definida como cierta información. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué es una señal, para nosotros va a ser información. Y esa información es algo que proviene de un cierto fenómeno físico, por ejemplo, la temperatura, la presión, la intensidad luminosa en el caso de una imagen. Y lo que son los sistemas, que lo vamos a escribir de esta forma, con esta anotación que está en el libro de Young, con esta T mayúscula que indica que es una transformación que va a sufrir esa señal. Por ejemplo, a lo que vamos a ver más adelante, que es el filtrado en frecuencia de una señal. Entonces, señal para nosotros es información que proviene de un fenómeno físico y sistema es aquello que produce una transformación en esa señal. Entonces, este tipo de información o este tipo de señal tiene una representación. Es decir, que esta señal nosotros la vamos a representar a través de una función matemática. Simplemente como ejemplo para tener una noción de qué sería esta función matemática. Si nosotros aquí tuviéramos, por ejemplo, la distancia y existe un cierto objeto que se hace un lanzamiento, ustedes pueden imaginarse un balón, por ejemplo. Va a tener esta trayectoria de aquí, va a recorrer esta distancia y esa trayectoria de lanzamiento de ese balón, ustedes ya saben que es una ecuación cuadrática. Por ejemplo, sería un x cuadrado más 2x. Entonces, una función matemática, que un ejemplo básico sería este de aquí, va a ser la que nos va a ayudar a representar una señal o la información. Y los dos tipos de señales que vamos a tener nosotros son señales con una variable continua y un tipo de señales con variable discreta. Entonces, el primer tipo de señal que vamos a analizar, que vamos a ir alternando entre señal continua y señal discreta, vamos a definir aquí una señal continua. Aunque se puede extender esto de aquí diciendo que es una señal de tiempo continuo. Este término de aquí hay que observarlo bien porque más adelante va a aparecer también señal en tiempo discreto. Entonces, una señal en continuo, una señal de tiempo continuo es aquella cuya variable independiente es continua. Entonces, la definición de una señal continua es una señal con una variable independiente. Es continua. Podemos graficar aquí un ejemplo para entender qué significa esto de que la variable independiente es continua. Entonces aquí la magnitud que vamos a ir manejando es el tiempo. Entonces vamos aquí a graficar una señal en el tiempo. Eso de aquí es algo que ustedes tienen que ir observando que vamos a utilizar en la anotación de nuestras señales. Es la etiqueta del eje de las abscisas, que va a ser, para este caso particular, el tiempo continuo, la T minúscula. Entonces, esta señal de aquí la vamos a etiquetar con X de T. Y lo que quiere decir variable independiente, para nosotros va a ser esta T de aquí, la variable independiente. Y dice que es continuo. Eso significa que para cualquier instante de tiempo, por ejemplo, este instante de tiempo, este instante de tiempo, este instante de tiempo, para cualquier instante de tiempo siempre existe un valor de la señal. Por ejemplo, para este instante de tiempo, que lo podemos llamar T sub 0, la señal tiene esta amplitud. Para este otro instante de tiempo, que lo podemos llamar T sub 1, esta señal tiene una amplitud. Entonces, una señal de tiempo continuo es aquella que para cualquier instante de tiempo esa señal tiene una cierta magnitud o amplitud.
Y el otro tipo de señales que vamos a ir revisando en este curso es la señal discreta, que también se puede decir que es una señal de tiempo discreto. Y este tipo de señal discreta o señal tipo discreto también se la conoce como secuencia. Entonces, decir que es una secuencia es lo mismo que decir que una señal discreta o una señal en tiempo discreto. Este término va a aparecer bastantes veces a lo largo del curso para diferenciarlo de lo que es una señal continua. En cambio, lo que es una señal discreta, una señal de tiempo discreto, es aquella que está definida solamente en tiempos discretos. Vamos aquí a escribir esa señal. Entonces, para el instante discreto 0, la señal tiene esta amplitud. Para el instante 1 tiene esta amplitud. Para el instante 2 tiene esta amplitud de acá. Para el instante menos 1 tendrá esta amplitud. El instante menos 2 puede tener esta amplitud. Esa señalcita de aquí la vamos a etiquetar X de N. Similar a lo que vimos arriba, la variable independiente en este caso, al ser una señal en tiempo discreto, la vamos a utilizar la letra N minúscula. Entonces, es muy sencillo identificar qué tipo de señales a partir una de la notación y otra de cómo está definida a lo largo de su variable independiente. Entonces, nosotros podemos aquí identificar un poco cómo identificar si es continua o discreta a partir de la notación. Si es una señal de tiempo continuo, lo que vamos a utilizar es una letra minúscula y paréntesis, y la variable independiente va a ser la T minúscula. Y si es una señal en tiempo discreto, vamos a utilizar una letra minúscula, pero aquí para encerrar la variable independiente utilizamos corchetes y el tiempo en este caso va a ser la N minúscula. Entonces, en la misma notación ustedes pueden observar si es una señal en tiempo continuo. Utilizamos T minúscula y estos paréntesis, y si es tiempo discreto utilizamos N minúscula, que es que define este tiempo discreto, y utilizamos corchetes. Entonces, con estos dos tipos de señales, que bien podríamos decir con estos dos tipos de información, porque nosotros podemos definir que para nosotros señal es una información. Definimos que una señal es de tiempo continuo cuando su variable independiente, que es t, es continua, es decir, que existe para cualquier instante, que para cualquier instante de tiempo yo tengo un valor o una amplitud de esa señal. En cambio, la señal es tiempo discreta, su variable independiente n minúscula está definido para instantes discretos de esa señal. Esos instantes discretos, como ustedes pueden ver, es instante discreto 0, 1, 2, menos 2. Una de las cosas que hay que observar aquí que entre 0 y 1, ustedes pueden ver todo este espacio que está aquí, la señal no está definida. Entonces, la definición de una señal discreta es solamente para instantes discretos de esa señal. Entonces, ya tenemos definido que es una señal continua, lo que es una señal discreta. Y vamos a suponer que tenemos un conjunto de señales continuas y un conjunto de señales discretas. Por ejemplo, vamos a suponer en tiempo continuo. Tenemos una señal de ese tipo. Vamos a llamarla señal x sub 1 de t. Por acá tenemos una señal de este tipo. Esa la vamos a llamar x sub 2 de t. Y supongamos que por acá tenemos una señal de este tipo. Y vamos a llamarle x sub 3 de t. Aquí nosotros tenemos tres señales continuas o señales de tiempo continuo. Coinciden con nuestra definición de que para cualquier instante de tiempo esta señal está definida o tiene una amplitud. Y al tener este conjunto de señales continuas, también podríamos tener un conjunto de señales discretas. Surge una pregunta de cómo yo podría clasificar estas señales. Es decir, ¿qué podría calcular yo de x sub 1 de t? Que la diferencia de x sub 2 de t y que la diferencia de x sub 3 de t. Y esas magnitudes que yo puedo calcular para poder diferenciar este tipo de señales son magnitudes que ustedes ya han visto en el curso de física, que es la energía y la potencia. Y aquí en la potencia que vamos a ver que existe dos tipos. Una que es la potencia instantánea
que es para un único instante de tiempo, y la potencia promedio. Esta potencia promedio es con la que vamos a ir trabajando en este curso. Entonces vamos a ver cómo calcular potencia y energía de un conjunto de señales. Y esto nos va a servir para poder clasificar las señales. De hecho, más adelante aparecen 3 clasificaciones de las señales dependiendo de cómo su potencia y cómo su energía. Pero para que ustedes lo relacionen con los conceptos que vieron en el curso de física, vamos a iniciar viendo lo que es esta potencia instantánea a través del ejemplo de un circuito. Entonces vamos a recordar un poco de dónde vienen estos términos de potencia y energía. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un cierto circuito. Aquí tenemos una resistencia, por ese circuito circula una corriente en función del tiempo. Y entre estos dos puntos de aquí va a haber un voltaje en función del tiempo. Si yo quiero calcular la potencia instantánea, que significa para un instante de tiempo, lo que tengo que hacer, si ustedes recuerdan, es multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. Y si utilizo la ley de Ohm, esto de aquí lo puedo simplificar como 1 sobre la resistencia, esta resistencia de aquí, veces el voltaje al cuadrado. Entonces, esta potencia que he calculado aquí, que ustedes ya han de haber visto en otra materia, tiene un nombre particular que se conoce como potencia instantánea. Es justamente porque yo podría calcular, por ejemplo, la potencia en el tiempo t igual a 3, por ejemplo. Entonces, esto sería el voltaje en el tiempo t igual a 3 segundos por la intensidad en el tiempo t igual a 3 segundos. A eso se refiere este adjetivo de aquí, instantáneo, que es para un único instante de tiempo t. Yo utilizando esta potencia instantánea puedo calcular lo que es la energía total que representan estas magnitudes que están aquí. Y para encontrar la energía total necesito definir un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo t va a estar definido entre un cierto valor t sub 1 y un cierto valor t sub 2. Estos son valores genéricos, por ejemplo. Aquí sería t sub 1 y aquí sería t sub 2. Yo quisiera saber la energía total de este circuito en este intervalo de tiempo que es de aquí. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me permite determinar cuál es la energía total que tiene este sistema? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar esta potencia instantánea, que es la que hemos definido aquí arriba, esta de aquí, y la integro entre T1 y T sub 2 con respecto a T, que sería lo mismo que utilizar esta magnitud de que está acá, que es la integral entre T1, T sub 2, del voltaje al cuadrado, sobre la resistencia con respecto al tiempo. Y esta magnitud que hemos calculado aquí se conoce como la energía total del sistema. La energía total del sistema. Entonces podemos ir identificando que a través de estas ecuaciones podemos tener un conjunto de señales, aplicamos lo que es la potencia instantánea, la energía total, y nos van a dar magnitudes para poder clasificar a esas señales. Entonces ya sabemos lo que es la potencia instantánea, es la potencia en un instante de tiempo t. Y ahora vamos a ver cómo nosotros calculamos esa otra magnitud que es la potencia promedio. Entonces, para la potencia promedio, también debemos tener en consideración este intervalo de tiempo que está aquí intervalo de tiempo entre un t sub 1 y un t sub 2. Entonces, aquí vamos a definir lo que es la potencia promedio. Este término de aquí hay que tener en cuenta. Potencia promedio, que más adelante simplemente lo vamos a definir como potencia. Ahora utilizamos este adjetivo de potencia instantánea y potencia promedio para hacer la diferenciación con esa magnitud que ustedes ya han calculado en teoría de circuitos, también posiblemente en curso de física. Entonces aquí la potencia promedio considera ese intervalo de tiempo y lo que hace es tomar la energía. Bueno, si recuerdan ustedes, en su curso de física, la potencia está definida como la energía sobre unidad de tiempo. Esta es una fórmula que va a aparecer aquí, pero ya utilizando lo que es una señal. Entonces ya tenemos nosotros la energía calculada
y queremos determinar la potencia. Entonces lo que cogemos es, tenemos que tomar esa energía y dividirla para ese intervalo de tiempo. Es justamente lo que vamos a ver acá. Entonces primero escribimos la magnitud que hemos calculado arriba. Integral entre t sub 1 y t sub 2 de esta potencia instantánea de t. Esta integral que está aquí es la energía total del sistema, que la presentamos en esta ecuación. Y para determinar la potencia promedio, lo que tenemos que hacer es dividirlo para la longitud del intervalo. 1 sobre t sub 2 menos t sub 1. Este t sub 2 sobre t sub 1 me va a dar justamente esta longitud de este intervalo, que es t sub 2 menos t sub 1. Entonces ustedes pueden observar que justamente el cálculo de esta potencia promedio coincide con la ecuación que es potencia, energía sobre tiempo. Si utilizamos la ecuación que escribimos arriba, es 1 sobre la longitud del intervalo integral entre t sub 1 y t sub 2 de 1 sobre el valor de resistencia por t al cuadrado de t. Entonces, de esta forma nosotros calculamos la potencia promedio de una señal. Y esta ecuación de aquí la podemos generalizar para lo que son señales complejas. Entonces, esta señalita P de t puede ser bien una señal real o puede ser bien una señal compleja. Y si es una señal compleja, vamos a modificar un poco esta ecuación de aquí utilizando lo que es la magnitud. Entonces, para calcular la energía, siendo que vamos a trabajar con una señal compleja, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo cuadrado de esa señal. Entonces, aunque una señal real también puede ser considerada una señal compleja, si su parte imaginaria vale 0. Entonces, esta ecuación que vamos a escribir aquí es genérica, es decir, sirve tanto para señales complejas como para señales reales. Entonces, la energía, siendo bien una señal real o siendo bien una señal compleja, es la integral entre t sub 1 y t sub 2 del módulo cuadrado de esa señal de t. Entonces, esta notación que hemos escrito aquí, podemos extraer acá, que es con estas dos barritas justamente para el cálculo de la magnitud. Para el cálculo de la magnitud. Por ejemplo, si tuviera un complejo que sería 2 más J3, si queremos calcular la magnitud, ya saben que hay que utilizar esto de Pitágoras, 3 al cuadrado, y tendríamos la magnitud. Si que tuviéramos un complejo en formato polar, por ejemplo, 4 a la J 2, por ejemplo, si sacamos la magnitud de X será simplemente 4. Entonces, este operador de aquí, que es la magnitud, que también puede ser visto como el valor absoluto, sirve para calcular la potencia instantánea de energía total para señales que pueden ser reales o complejas. Es decir, que con esta ecuación nosotros generalizamos el cálculo de esa magnitud de la señal. Si nosotros queremos determinar la potencia promedio, lo único que tenemos que hacer es tomar esta ecuación de aquí y dividirla para el intervalo de tiempo. Es decir, para calcular la potencia tomamos la misma ecuación, magnitud cuadrado de t, y esto lo dividimos para la longitud del intervalo y vamos a tener la potencia promedio de una señal, que puede ser compleja o puede ser real, o puede también decirse que es el cálculo de la potencia promedio o simplemente potencia para una señal genérica, que puede ser compleja como real. Entonces, esta ecuación aquí la vamos a ir utilizando más adelante en unos ejercicios, y es una ecuación que sirve para calcular la potencia para señales que son de tiempo continuo. Señales que son de tiempo continuo. Ahora vamos a ver cómo calcular las mismas magnitudes para señales que son de tiempo discreto. Entonces, para una señal que es de tiempo discreto, si recordamos la notación que escribimos allá arriba, una señal de tiempo discreto sería escrita con estos corchetes y con n minúscula como su variable independiente de su tiempo discreto. Entonces, tenemos una cierta señal x de n y nosotros queremos calcular la energía de esta señal.
Entonces la energía de esa señal está definida como el sumatorio del módulo cuadrado de esa señal entre el intervalo n sub 1 y n sub 2, siendo que este n es mayor o igual a n sub 1 y menor o igual a n sub 2. Entonces, en el caso de las señales discretas, y es algo que nosotros lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, lo que utilizamos es sumatorios. Y para lo que son señales en tiempo continuo, vamos a ir utilizando integrales, aunque también lo hemos de encontrar en algunas deducciones que hemos de hacer más adelante. Una integral es una sumatoria con intervalos que tienen al infinito. Eso lo vamos a analizar más adelante, pero por lo pronto, tener en cuenta esto, que si tengo una señal en tiempo continuo, como esta señalcita de aquí, x de t, yo puedo calcular su potencia promedio haciendo esta integral y dividiendo para el intervalo. Si tengo una señal en tiempo discreto, yo tengo que trabajar con este sumatorio, que es esta letrita de aquí, es la letra griega sigma. Vamos a trabajar con varios sumatorios a lo largo del curso. Sumatorios finitos, sumatorios infinitos y algunas condiciones para que esos sumatorios converjan. Ahora, esa de aquí es la energía de la señal. Si yo quiero determinar la potencia, lo que tengo que hacer es tomar la energía, que es esta ecuación de aquí, y dividirla para la longitud del intervalo. Entonces, la potencia promedio de esta señal sería esta energía de aquí. Vamos a escribir aquí la ecuación. N sub 1, N sub 2, módulo cuadrado de la señal, y tengo que dividirla para la longitud del intervalo. Y la longitud del intervalo es 1 sobre N sub 2 menos N sub 1 más 1. Y este más 1 que está aquí, que vamos a encontrar un poquito más adelante, es justamente el conteo de la muestra en el instante n igual a 0. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí nosotros tenemos 0, por aquí está 4 y por acá está menos 3. ¿Cuál es la longitud de este intervalo? Tenemos que seguir esta ecuación que está aquí. Si este es n sub 1 y este es n sub 2, la longitud de ese intervalo es n sub 2 menos n sub 1 más 1. Este más 1 de aquí es la cuenta de la muestra en 0. Entonces esto sería 4 menos 3 más 1, que sería 8. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tendría menos 1, menos 2, aquí tendría 1, 2, 3. Y veamos si justamente dan 8 muestras. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muestras, que es la longitud de ese intervalo. Entonces este más 1 que va a aparecer en este conteo es la muestra en el instante 0, que es esta muestrita que está aquí. Entonces aquí hemos mostrado que esta ecuación nos sirve para determinar la longitud del intervalo entre dos instantes discretos, Ahora vamos a modificar un poco estas ecuaciones. En lugar de considerar un intervalo entre t sub 1 y t sub 2, o entre n sub 1 y n sub 2 siendo n discretos, vamos a considerar que ese intervalo tiende al infinito. Entonces aquí aparecen unas definiciones, que es la energía en un intervalo infinito. Está definida como el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t y t del módulo cuadrado de x de t, que la podemos nosotros reescribir de esta forma, que sería la integral entre menos infinito más infinito del módulo cuadrado de la señal que estoy trabajando. Entonces esta magnitud de aquí nos va a servir para clasificar las señales un poquito más adelante, que es la energía en un intervalo de tiempo infinito. Y esto de aquí es para señales en tiempo continuo. Para señales en tiempo discreto es algo similar, que la energía en un intervalo infinito
está definido como el límite cuando n mayúscula tiende al infinito del sumatorio desde menos n mayúscula hasta n mayúscula, módulo cuadrado de esta secuencia discreta, que también lo puedo escribir ya aplicando el límite, que sería n de menos infinito hasta más infinito del módulo cuadrado de esta secuencia discreta. Y ya tengo la energía para en un intervalo finito para, perdón, aquí es tiempo discreto, para tiempo discreto, para tiempo discreto. Entonces, a través del cálculo de estas dos ecuaciones, nosotros podemos clasificar a las señales como... Hay tres clasificaciones que les vamos a detallar más adelante. Señales de energía finita, señales de potencia promedio finita y señales para las cuales ni la potencia ni la energía son finitas. Ahora, vamos a extender estas dos ecuaciones para lo que es la potencia. Entonces, en tiempo continuo, la potencia en un intervalo infinito está definido como límite cuando t tiende al infinito, 1 sobre 2t, que es el intervalo donde se va a hacer el promedio de menos t hasta t, del módulo cuadrado de esta señal. Entonces se mantiene el concepto noveno, que la potencia es la energía dividido para el intervalo de tiempo. Y en el caso de las señales en tiempo discreto, nosotros vamos a tener que esta potencia es igual al límite cuando n tiene infinito, 1 sobre 2n más 1. Recuerden que este más 1 es el conteo de la muestra en cero. Sumatorio desde menos n mayúscula hasta n mayúscula del módulo cuadrado de la secuencia que yo quiero calcular. Entonces, ya tenemos aquí una herramienta para poder clasificar a señales que son continuas como que son discretas. Entonces, ustedes tienen una señal que está representada como una función matemática con variable independiente siendo el tiempo, t minúscula si es tiempo continuo y n minúscula si es una señal discreta. Y usted tiene esa señal y ya tiene aquí una herramienta que sirve para clasificar esa señal. Toma la señal y puede calcular la energía en un intervalo infinito y también puede calcular la potencia. Entonces, usted puede clasificar las señales por energía y por potencia. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esa clasificación en tres categorías. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, sea en tiempo continuo o sea en tiempo discreto, usted ya tiene una herramienta para calcular la energía en un intervalo infinito y la potencia en un intervalo infinito. Y usted conociendo estas magnitudes puede realizar la clasificación de esas señales. Entonces, la primera clasificación que se puede realizar son el tipo de señales de energía finita. Si una señal tiene energía finita, la notación que vamos a utilizar es que sea menor que el infinito. Entonces, para decir que una señal es finita, la notación que vamos a utilizar nosotros aquí a lo largo del curso, vamos a suponer que tenemos una señal, una cierta magnitud B. Para decir que esa magnitud B es finita, utilizamos que B es menor que el infinito. Entonces, esta notación significa que esa magnitud B es finita, que es justamente la que estamos utilizando aquí. Nosotros calculamos la energía en un intervalo infinito y ese valor que nos da que va a ser un número tiene que ser menor que el infinito. Si cumple con esa condición, yo puedo decir que esa energía, que es esta de aquí, es finita. Entonces, las señales de energía finita, que son las que cumplen con esta condición, tienen potencia promedio 0. Potencia promedio es igual a 0. ¿Por qué esta potencia promedio es igual a 0? Porque si nosotros recordamos la ecuación que escribimos un poco más arriba, la potencia promedio está definida como el límite cuando t tiende a infinito de esta energía sobre 2t. Entonces ustedes pueden usar que t tiende al infinito y t está aquí en ese denominador. Esto aplicando un límite sencillo va a ser igual a 0. Entonces aquí nosotros podemos generalizar y decir que las señales de energía finita, que son las que cumplen estas condiciones, son señales que tienen potencia promedio 0.
tienen potencia promedio 0. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo. Tenemos la señal x de t, que está definida como 1 en el intervalo entre 0 y 1 y vale 0 en otro intervalo. De hecho, podemos graficar esa señal de aquí. Entonces podemos observar que entre 0 y 1, que es este intervalo de tiempo, la señal ¿cuánto vale? La señal vale 1. Entonces, si a esta señal nosotros le calculamos la energía, esto de aquí va a ser igual a 1. Y cuando calculemos la potencia, vamos a ver que esta potencia que está definida como energía por unidad de tiempo, sobre unidad de tiempo, y esta unidad de tiempo es el infinito, tendría 1 sobre infinito, que aquí voy a tener 0. De hecho, ustedes pueden verificar justamente que este valor de aquí, 1, es menor que el infinito, que es la ecuación que escribimos un poco arriba, ¿no? Esta ecuación de aquí, para determinar que una cierta magnitud es finita. Entonces, la primera clasificación que tenemos son las señales de energía finita. Y al tener energía finita tienen una potencia promedio que es igual a 0. Otra clasificación que podemos tener una vez que hayamos calculado energía y potencia son las señales que se clasifican como señales de potencia promedio finita. Potencia promedio finita es la segunda clasificación que podemos tener. Entonces, este tipo de señales que tienen esta potencia promedio finita, podemos decir que es una magnitud positiva o mayor que 0. Lo que vamos a observar es que tienen energía que es infinita. Vamos a mostrar esto de aquí a partir de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una señal, pongamos aquí ejemplo, una señal en tiempo discreto que es una constante, que es igual a 4 para todo instante de tiempo. Vamos a graficar una señal que es una constante para todo instante de tiempo. Es decir, para el instante 0 vale 4, el instante 1 vale 4, el instante 2 vale 4, el instante 3 vale 4 y así. Para el instante menos 1 vale 4, para el instante menos 2 vale 4, para el instante menos 3 vale 4 y así. Entonces esta señal de aquí podemos decir que es una señal constante. Una de las cosas que vamos a encontrarnos en este libro es esta anotación que ustedes observan aquí, estos 3 puntos. Esos 3 puntos indican que la señal continúa, tanto para la parte positiva como negativa. Ustedes pueden notar también que esta señal es una constante discreta que para cualquier instante de tiempo vale 4. Entonces, en este ejemplo nosotros vamos a mostrar que esta señal tiene energía infinita, pero la potencia promedio de la señal es finita. Vamos a mostrar eso a través de las ecuaciones que escribimos más arriba. Entonces, mostremos eso de aquí primero. Entonces, la ecuación que escribimos arriba dice que la energía finita es la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito del módulo cuadrado de la señal. Recuerden que esta notación del módulo o magnitud la utilizamos para generalizar este cálculo de potencia y energía, tanto para señales complejas como para señales reales. Entonces, aquí ya es reemplazar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, xn, ¿cuánto vale? 4. Entonces, eso lo vamos a reemplazar aquí. Entonces, vamos a tener el sumatorio desde menos infinito hasta más infinito, que sería aquí. Obviamente, como 4 es real, el módulo de 4 va a seguir siendo 4. Tendríamos aquí el sumatorio desde menos infinito hasta más infinito de 16. Y este sumatorio de aquí es infinito. Entonces vamos a mostrar que esta señal tiene una energía que es infinita. Y lo que vamos a mostrar ahora es que esta señal tiene una potencia promedio finita. Una potencia promedio finita. Entonces utilizamos la ecuación que escribimos arriba. Entonces la ecuación de la potencia promedio es límite cuando este n mayúscula tiende a infinito
de 1 sobre 2n más 1. Ya sabemos que el más 1 es el conteo de la muestra en 0. Y aquí es la sumatoria desde n igual a 1 hasta 2n más 1 del módulo cuadrado de esa señal que está ahí. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que similar a lo que hicimos arriba, esta señalcita xn de aquí, ¿cuánto vale? Vale 4. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí este valor de 4, que al cuadrado vendría a ser toda esta cantidad de aquí, sería igual a 16. Entonces vamos a trabajar solamente con este sumatorio de aquí para ver cuál es el resultado. Entonces tendríamos el sumatorio desde n igual a 1 hasta 2n más 1 de 16. Y este sumatorio de aquí es el sumatorio de una constante. Y existe una ecuación para calcular el sumatorio de una constante. Y esa ecuación que la vamos a encontrar en varias partes de este curso y también la vamos a demostrar. Dice que la suma de una constante es, si yo tengo la sumatoria de una cierta constante k, desde un valor de a hasta n, esto es igual a k veces límite superior que es n, menos límite inferior que es a, más 1, que es el conteo de la muestra en 0. Entonces, la sumatoria de una constante entre estos dos intervalos es igual a la constante multiplicada por límite superior menos límite inferior más 1. Y eso vamos a aplicar en esta parte de aquí. Entonces aquí seguimos de esta ecuación. ¿Cuánto vale la constante? Vale 16. Límite superior, ¿cuánto vale? 2n más 1, que es este de aquí. Menos límite inferior, que es este de aquí, más 1. Entonces aquí lo que vamos a tener como resultado, simplificando esto de aquí, es 16 por 2n más 1. 16 por 2n más 1. Entonces ya sabemos que todo este sumatorio de aquí vale 16 por 2n más 1. Lo vamos a reemplazar. Entonces tenemos aquí que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 1. Aquí reemplazamos lo que vale este sumatorio, que es 16 por 2n más 1. Como ustedes pueden observar, aquí podemos simplificar este numerador con este numerador y vamos a tener el límite de una constante. El límite de una constante es justamente la misma constante, que es igual a 16. Entonces nosotros podemos observar que justamente esta potencia promedio es finita. Y la señal cuando tiene potencia promedio finita, tal como hemos mostrado acá arriba, tiene energía total infinita. Entonces tenemos un conjunto de señales que puede ser continua o discretas. Calculamos su potencia, su energía, las podemos clasificar como señales de energía finita o señales de potencia promedio finita. Y la última clasificación, que le podemos escribir por acá, son aquellas señales para las cuales ni la potencia promedio ni la energía total son finitas. Y uno de estos ejemplos que ustedes lo van a hacer en unos ejercicios, escribamos aquí que este es un ejemplo, la señal x de t igual a t. Entonces van a ver que esta señal de aquí, ni la potencia ni la energía son finitas. Entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos y vamos a seguir conversando sobre algunas particularidades de las señales en relación a lo que es la transformación de la variable independiente, que son desplazamientos, reflejos y escalamientos. Entonces, de aquí nos vemos en 15 minutos. Bien, entonces ya conocemos una herramienta que es el cálculo de la potencia, que nos sirve esa herramienta para poder clasificar señales como señales de energía finita o de potencia promedio finita.
Vamos a ver ahora lo que es un tipo de alteración o modificación de la señal que se conoce como transformación de la variable independiente. Vamos a borrar aquí y ver cuáles son esos tres tipos de transformación de variable independiente. Estas transformaciones nos van a servir para más adelante, por ejemplo, definir lo que es una señal periódica para poder interpretar lo que es la serie Fourier, transformada de Fourier y algunos procesamientos adicionales de las señales. Entonces, recordemos que en nuestra anotación teníamos que si una señal era de tiempo continuo, nosotros íbamos a utilizar lo que son estos paréntesis y la T minúscula. Si la señal en tiempo discreto, vamos a utilizar lo que son los corchetes y esta N minúscula. Entonces, esta T minúscula y esta N minúscula para nosotros va a ser la variable independiente, sea en tiempo continuo o discreto. Variable independiente, que es el tiempo. Tiempo continuo o tiempo discreto. Entonces, a esta variable independiente, que es o bien T minúscula o bien N minúscula, nosotros vamos a realizar unas transformaciones. Y esas transformaciones son tres. Una de esas transformaciones se va a llamar el desplazamiento temporal o el desplazamiento del tiempo, que puede ser adelanto o atraso. La otra transformación se conoce como reflejo o inversión de la señal. Y la última transformación es el escalamiento, que es el acelerar una señal o contraer una señal. Entonces, transformación de variable independiente significa que nos vamos a ocupar de modificar de alguna forma el tiempo de esa señal. Si es discreto, el T minúscula, y si es continuo, el T minúscula, y si es discreto, el N minúscula. Y hay tres transformaciones. Entonces, la primera transformación se conoce como desplazamiento en el tiempo. Y este desplazamiento en el tiempo puede ser de dos tipos. Puede ser un adelanto o puede ser un atraso. Simplemente como una idea intuitiva. Vamos a poner aquí una línea del tiempo. Vamos a suponer que usted se empieza las clases a las 3 de la tarde. Si usted se conecta en ese instante de tiempo antes de las 3, se dice que usted está adelantado a ese horario. Y usted se conectara por acá después de las 3, se diría que usted está atrasado. Entonces, con respecto a un cierto punto de referencia, nosotros podemos decir o bien que se está adelantado o bien que se está atrasado. O lo que vamos a utilizar más adelante. Vamos a adelantar la señal y vamos a atrasar la señal. Entonces, este desplazamiento del tiempo vamos a hacerlo inicialmente con una señal continua. Es mucho más fácil ver con una señal continua que con una señal discreta. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta señal aquí. Ustedes pueden ver que aquí estoy utilizando la T minúscula, que es una señal tiempo continuo. Entonces, vamos a tener aquí una señal que empieza en 0 y termina en 2. Y esta la vamos a llamar señal X de T. Y si recordamos lo que comenzamos arriba, lo que nosotros vamos a hacer es transformar este T que está aquí. Entonces pueden suceder dos cosas con esta señal. Puede ser que esta señal a la variable, ustedes pueden ver que aquí mi variable independiente es el T. ¿Qué es lo que le estoy haciendo a este T? Le estoy restando 1. Puede suceder ese tipo de transformación que vamos a graficar aquí a ver qué es lo que pasa. O también puede suceder otro tipo de transformación que lo vamos a graficar aquí, que es la señal X de T más 1. Tenemos acá. Entonces, noten que es la señal X de T, que es la misma señal X, pero donde su variable independiente T va a sufrir un desplazamiento o una transformación. Aquí de T menos 1 y aquí de T más 1. Entonces, lo que sucede aquí es que al intervalo de tiempo le estamos restando una unidad de tiempo. Y acá al intervalo de tiempo le estamos
sumando una unidad de tiempo. Entonces, si le restamos una unidad de tiempo, es como que el eje se va a la izquierda, que nos daría en apariencia que la señal se va hacia la derecha una unidad de tiempo. Todo lo que nosotros tendríamos aquí en esta señal es que si originalmente la señal estaba entre 0 y 2, lo que sucede aquí es que la señal va a estar entre 1 y 3. Y este tipo de desplazamiento, que es el nombre de esta transformación en el tiempo, se conoce como un atraso. Y aquí lo que va a suceder en cambio es que si al tiempo le estoy sumando una unidad, es como que se fuera a la derecha, el eje, y la señal se va hacia la izquierda. Entonces lo que yo tendría aquí es esta señal que voy a graficar aquí, que va a estar entre -1. Si originalmente estaba en 0, como el tiempo el eje del tiempo se desplazaba a una posición a la derecha, la señal se va hacia la izquierda. Y aquí vamos a tener ese valorcito de 2. Vamos a poner esto una sobre otra para ver qué es lo que ha sucedido. A este tipo de acá se le conoce como adelanto. Eso lo vamos a hacer nosotros en Wolfram Mathematics, que es mucho más interesante de ver ahí. Pero por lo pronto quisiera que se fijen en que esta transformación la estamos haciendo justamente en la variable independiente que es el tiempo. Aquí le estamos restando una unidad al tiempo, así que el eje vaya a la izquierda y la señal se desplaza hacia la derecha. Aquí le estamos sumando una unidad al eje, entonces el eje se va a la derecha y la señal se desplaza hacia la izquierda. Cuando sucede este tipo de transformación, decimos que la señal se atrasa. Y cuando sucede este tipo de transformación, decimos que la señal sufre un adelanto. Entonces, vamos a poner estas tres señales una debajo de otra para que sea un poco más fácil de observar qué es lo que ha sucedido. Entonces, originalmente la señal estaba entre 0 y 2. Cuando la señal sufre un atraso de una unidad, va a estar entre 1 y 3. Tenemos la señal x de t, aquí tenemos señal x de t menos 1. Y por acá vamos a tener la señal que ha sufrido un adelanto de una unidad entre -1 y 2 con respecto a t. Ahora hay una pregunta que dice, x de t menos 1 no va de -1 hasta 1. Revisemos, x de t menos 1. Ahora la pregunta de David dice que si esta transformación de aquí va de -1 a 1. Entonces, esta señal de aquí es un atraso, que es que la señal se vaya hacia la derecha una unidad de tiempo. Entonces, originalmente está en 0 y se desplaza una unidad de tiempo, 0 más 1 va a quedar 1. Ese aquí, 1 más 1 unidad de tiempo va a quedar 3. Entonces, queda aquí entre 1 y 3. Ah, no, x de t más 1. Así tiene toda la razón, muy buena observación. Justamente aquí la señal va desde -1 hasta 1. Perfecto. Tiene toda la razón, compañero. Ya, entonces aquí vamos a tener que corregir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Más 1. Perfecto. Entonces ahí, ahí tenemos los tres tipos de desplazamiento, perdón, los dos tipos de desplazamiento que puede tener esta señal. Este de aquí va a ser un atraso y este de aquí va a ser un adelanto. Atraso y adelanto. Entonces noten que estamos modificando lo que es la variable independiente t. ¿Qué pasa con la amplitud? Si esa señal tiene aquí amplitud 4, la señal va a seguir teniendo la misma amplitud. Entonces, en los tres tipos de transformación de variable independiente, vamos a observar que la amplitud de la señal no cambia. Lo que va a cambiar es el tiempo. Para el caso discreto sucede algo muy similar. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo para lo que es tiempo discreto. Vamos a suponer que aquí tenemos nuestra señal x de n. Y vamos a tener
esta señalcita sencilla de aquí. Aquí vamos a tener el instante 0, menos 1, 1 y 2. Como la amplitud no cambia, podemos inclusive no etiquetar aquí las amplitudes. Entonces por acá nosotros vamos a dibujar la señal X de n menos 2 y por acá vamos a señalar la señal X de n más 2. Entonces, similar al caso anterior, vemos que lo que estamos transformando es la variable independiente n minúscula, que es el tiempo discreto, igual acá. Entonces, lo que va a suceder aquí, igual que en el caso anterior, va a ser un atraso de 2 unidades discretas y aquí vamos a tener un adelanto de 2 unidades discretas. Entonces, esta señal de aquí se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces, si este originalmente está en menos 1 y se desplaza 2 unidades hacia la derecha, va a aparecer acá en 1. Y esta señal va a tener estas amplitudes. Y para el caso de un adelanto, ustedes pueden observar que esta porción de la señal, cuando sucede un atraso, la señal se va hacia la derecha, 2 unidades de tiempo. Y lo que vamos a observar aquí una vez que grafiquemos es que la señal se va a la izquierda. Entonces etiquetamos aquí. Vamos a ver que esto se va 2 unidades hacia la izquierda, va a suceder un adelanto. Entonces vamos a tener este formato de la señal. Aquí en menos 3. Entonces, la primera transformación es el desplazamiento, se puede decir desplazamiento en el tiempo o desplazamiento temporal. Y esos desplazamientos pueden ser adelanto o atraso. Vamos a ver que la señal o bien se va a la derecha cuando sucede un atraso, o bien se va a la izquierda que sucede un adelanto. Todo eso de aquí lo vamos a hacer en simulación en Wolfram Matemática y va a quedar mucho más claro. Pero por lo pronto, lo que quisiera que tengan en consideración es que lo que estamos cambiando es la variable independiente, que puede ser n en tiempo discreto o t minúscula en tiempo continuo. La segunda transformación de variable independiente es una que se conoce como el reflejo. Puede ser reflejo temporal, también se conoce como inversión en el tiempo. Reflejo e inversión temporal. Y también, aquí vamos a hacerlo gráficamente. En tiempo continuo, vamos a suponer que tenemos esa señal entre menos 1 y 2. Es mi señal x de t. Y el reflejo, la notación de la señal que ha sido reflejada es x de menos t. Entonces ustedes pueden observar que, tal y como mencionamos un poco atrás, estamos haciendo transformación de la variable independiente, que es el tiempo en este caso. Entonces, cuando hacemos un reflejo es con respecto a este eje de aquí. Es como que nosotros colocáramos un espejo en esta parte y todo lo que está a la derecha pasa hacia la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa hacia la derecha. Entonces, lo que nosotros tendríamos la señal reflejada es que en lugar de ir de menos 1 hasta 2, iría desde menos 2 hasta 1 en tiempo continuo. También más adelante nos vamos a encontrar con el reflejo de amplitud, que es, por ejemplo, que una señal x de t, si hacemos el reflejo en amplitud sería menos x de t. Son dos tipos de operaciones que ustedes pueden ver que de alguna forma es similar, porque en una hacemos un reflejo con respecto a x y en otra hacemos hacemos un reflejo con respecto a las ordenadas y en otra hacemos un reflejo con respecto a las abscisas. Pero esto de aquí es una inversión de amplitud y esto de aquí es una inversión en el dominio del tiempo, una inversión temporal. Para el caso en tiempo discreto, nosotros podemos tener aquí en el 0. Vamos a suponer este caso de aquí. Esta es nuestra señal x de n. Y si nosotros hacemos el reflejo de esta señal, noten que la transformación está nuevamente hecha en la variable independiente n. Lo que vamos a observar es que la muestra en el instante 0 no cambia. Esta muestra que está aquí en menos 1
va a pasar acá a -1 y esta muestra que está acá en -1 va a venir para acá a +1. Entonces reflejar es es como colocar un espejo en el eje de las ordenadas y todo lo que está en la parte positiva pasa a la parte negativa y todo lo que está en la parte negativa pasa a la parte positiva. Y aquí hay que tomar en cuenta nuevamente la notación, ¿no? Donde ustedes pueden ver que estamos haciendo la transformación en la variable independiente que es t, continuo, o la variable independiente n que es discreto. El tercer tipo de transformación vamos a conversarlo aquí en particular con lo que es las señales en tiempo continuo. Cuando hacemos escalamientos de señales en tiempo discreto se conoce como diezmación e interpolación, pero eso es un tema que lo vamos a analizar más en el segundo bimestre. Entonces, el tercer tipo de transformación, que es el escalamiento de tiempo o el escalamiento temporal. En esta parte vamos a hacerlo en tiempo continuo. Entonces, pongamos, tenemos esta señal de aquí, que va hasta alfa. Aquí también desde menos alfa. Alfa es una constante que puede ser 10, 2, 5, cualquier valor. Simplemente indicar que esta señal de aquí tiene este formato. Esta es nuestra señal x de t. Y lo que nosotros queremos es construir una señal escalada x2t. Y queremos construir también una señal escalada x t medios. X t medios. Entonces, similar al caso anterior, ustedes pueden ver que es nuestra variable independiente la que sufre esa transformación. Entonces, ustedes pueden observar que en este primer caso, ¿qué sucede con el tiempo? El tiempo se hace 2 veces más grande. Si el tiempo se hace 2 veces más grande, lo que yo voy a observar es que la señal se hace 2 veces más pequeña. Entonces, esta señal de aquí va a tener este formato de aquí desde menos alfa medios hasta alfa medios. Este tipo de transformación de aquí se conoce como aceleración de la señal. Por ejemplo, si ustedes ven que vamos a suponer que alfa valga 10, simplemente para ver lo que significa la aceleración. Toda esta señal de aquí tiene una duración desde menos 10 hasta 10. Entonces necesitaría 20 segundos para reproducir esa señal si fuera una señal de audio. Esta señal que ha sido acelerada en un factor de 2, ustedes pueden ver que va a ir desde menos 5 hasta 5. Entonces necesitaría 10 segundos para reproducir esa señal si en caso que fuera un audio. Entonces, si una señal originalmente tiene una duración de 20 segundos y ahora la reproduzco en 10 segundos, significa que ha acelerado la reproducción de esa señal. Entonces, este acortamiento de la señal tiene este nombre particular de aceleración. Y aquí lo que ustedes pueden observar es que el tiempo se hace 2 veces más pequeño. El tiempo se divide para 2. Si hago que el tiempo se haga más pequeño, lo que voy a observar es que la señal se hace 2 veces más grande. Todo lo que voy a observar aquí es que mi señal se va a ensanchar desde menos 2 alfa hasta 2 alfa. Y este tipo de transformación de aquí se conoce como ensanchamiento. Conoce como ensanchamiento. Similar a los casos anteriores, si es que este tenía, por ejemplo, una amplitud de 7, la señal, si hago una aceleración, la señal sigue teniendo amplitud de 7 y si hago un ensanchamiento, la señal tiene amplitud de 7. Entonces vamos a hacer un brevísimo repaso de cuáles son los 3 tipos de transformación de variable independiente. Entonces recuerden que transformación para nosotros puede ser interpretado como una modificación o alteración y la variable independiente aquí es el tiempo, continuo o discreto. Entonces en tiempo continuo y en tiempo discreto. Tengo la señal x de t, aquí tengo la señal x de n. Entonces voy a hacer una transformación de mi variable independiente, va a ser o bien de este t de aquí, o bien de este n que tengo acá. Entonces para el desplazamiento temporal, yo digo que x se desplaza a un cierto valor t sub 0. Aquí tengo un desplazamiento genérico, dependiendo si este sub 0 es positivo o negativo, puede ser un adelante o puede ser un atrás. Y aquí también vamos a tener
un desplazamiento con un, con un n sub 0 genérico igual, dependiendo si es positivo o negativo, hacer un adelante o un atrás. La otra transformación que vimos es el reflejo. Y la última es lo que vimos con ustedes del escalamiento, que en este caso particular nos vamos a concentrar en la parte continua. La parte discreta, como les comentaba, este ensanchamiento y esta aceleración tiene unas ciertas reglas que las vamos a ver más adelante, que es la interpolación y la disminución. Y existen tres tipos de interpolación. Interpolación cero, interpolación escalón y interpolación lineal. Pero eso, como les digo, es un tema del segundo bimestre. Entonces, transformación de variable independiente. Noten que aquí a mi variable independiente le estoy sumando, restando un valor. A mi variable independiente le estoy invirtiendo. Y aquí a mi variable independiente la estoy multiplicando por un valor alfa que puede ser fraccionario, también puede ser un entero, que va a hacer que la señal se acelere o se ensanche. Ahora, en un mismo tipo de transformación yo puedo tener involucradas a estos tres tipos de transformaciones. Por ejemplo, me da una señal x de t y lo que me pide es que yo encuentre la señal de x alfa t más beta. Ustedes pueden observar que aquí con este más beta voy a tener un desplazamiento temporal. Si beta es positivo voy a tener un adelanto, si beta es negativo voy a tener un atraso. Aquí tengo un escalamiento en el tiempo. Si alfa es mayor que 1, voy a tener que la señal se acelera, y si alfa es fraccionario menor que 1, voy a ver que la señal se ensancha. Y también si es que alfa es menor que 0, voy a ver o va a suceder que la señal se refleje. Entonces noten que en esta transformación de aquí, yo tengo involucrados los tres tipos de transformación de variable independiente. Desplazamiento temporal, podría tener reflejo, y también tengo lo que es el escalamiento. Y el escalamiento que pueden ser ensanchamiento o aceleración de la señal. Y vamos a hacer un ejemplo con estos tres tipos de transformaciones de variable independiente. Entonces hagamos el ejemplo. Entonces vamos a tener una señal donde vamos a etiquetar. Este es el ejemplo 1.1. Entonces, esta numeración de los ejemplos que voy a ir haciendo aquí coincide con la numeración del libro de Oppenheim, que está en la bibliografía básica. Entonces, ustedes quieren extender o revisar nuevamente el ejercicio que se va a hacer, ustedes pueden guiarse con la anotación que yo les escribo aquí en el aula, que es exactamente la misma. Entonces, vamos a suponer que tenemos una señal en tiempo continuo. Lo vamos a graficar aquí a esa señal. 0 es constante hasta 1. Y a partir de 1 hasta 2 tiene este formato. Esta es mi señal x de t. Como comentamos en las transformaciones anteriores, la amplitud no cambia. Entonces, en el libro aquí le pone una amplitud de 1. Pero como esta amplitud no cambia, la podemos omitir en la parte del ejercicio que vamos a hacer. Entonces tenemos esta señal x de t. Y lo que nosotros queremos encontrar es, vamos a escribir acá, cuáles son las transformaciones que queremos hacer. Nosotros queremos hacer la transformación de x de t más 1. Ustedes pueden ver que este es un adelanto de la señal. Queremos hacer una transformación que sea x de menos t más 1. Ustedes pueden observar que aquí ya tengo dos transformaciones de variable independiente, que es el reflejo y el desplazamiento. Y en esta parte particular vamos a ver que dependiendo de cuál hago primero, cambia un poco cuál es el procedimiento para hacer la segunda transformación de variable independiente. Vamos a hacer también lo que es x de 3 medios t. Ustedes pueden observar que aquí puedo hacer primero
en multiplicar 3 veces el tiempo y ese resultado dividirlo para 2. O también puedo hacer primero que divido el tiempo para 2 y después eso lo escalo por un factor de 3. Y finalmente vamos a hacer la transformación de la señal x de 3 medios t más 1. Bueno, vamos con la primera, con lo que es esta parte, la parte B. Esta es sencilla, simplemente dice que aquí la señal tiene un adelanto de una unidad de tiempo, es decir, que la señal se va a ir hacia la izquierda. Así aquí tenemos 0, que vamos a tener es una señal de este tipo, desde -1 hasta 1. Y esta va a ser mi señal x de t más 1. Es una señal que ha sufrido un adelanto temporal. Vamos con esta otra parte de aquí. Noten que aquí tengo el reflejo y tengo el desplazamiento. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Yo puedo hacer o bien primero el desplazamiento y después el reflejo, o puedo hacer primero el reflejo y después el desplazamiento. Con cualquiera de los dos caminos llego exactamente al mismo resultado, pero si es que yo hago primero el reflejo, ese desplazamiento también se refleja. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer de las dos maneras que se puede hacer. Vamos a ponerle C1, donde vamos a hacer primero lo que es el desplazamiento, y el segundo procedimiento que pide es el reflejo. Y vamos a hacer un procedimiento C2, donde primero hacemos el reflejo y después hacemos el desplazamiento. Los dos llegan al mismo resultado, pero si hago primero el reflejo, ese desplazamiento se invierte. Entonces vamos con esta parte de aquí. Dice que primero haga el desplazamiento. Ustedes pueden ver que es el desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Entonces lo que yo voy a tener aquí de resultado es esta señal de aquí. Como ustedes pueden ver, la señal original ha sido desplazada una unidad hacia la izquierda. Y hemos hecho el desplazamiento y ahora vamos a hacer el reflejo de esta señal. Entonces acá vamos a tener, a construir la señal x de menos t más 1. Y lo que vamos a observar aquí es este resultado de aquí. Y esta parte de aquí corresponde justamente al literal C. Es la señal x de menos t más 1. Haciendo primero el desplazamiento y después el reflejo. Ahora nosotros vamos a llegar al mismo resultado haciendo primero el reflejo y después el desplazamiento. Entonces, si hacemos primero el reflejo, lo que nosotros vamos a tener aquí, x de menos t, que es el reflejo de esta señal, que vamos a tener es este formato de aquí, menos 2 y menos 1. Ahora, este desplazamiento de aquí, que ustedes lo observan en esta parte de aquí, originalmente sería un atraso, que la señal se vaya una unidad de tiempo hacia, perdón, sería un adelanto, que la señal se vaya una unidad de tiempo hacia la izquierda. Pero como el tiempo ha sido invertido, en lugar de ser un adelanto, va a ser un atraso de una unidad de tiempo y se va a ir la señal hacia la derecha. Es decir, que yo voy a tener acá de resultado esta señal de aquí, desde menos 1, perdón, aquí es 1, hasta 1. Entonces aquí tengo la señal x de menos t más 1. Ustedes pueden notar que estas dos señales de aquí son iguales. Entonces yo puedo hacer las transformaciones de variable independiente en cualquier orden. Lo que debo tener cuidado es que si hago primero el reflejo con respecto al tiempo, todos los desplazamientos también se invierten. Entonces lo aconsejable es ir por el camino 1. Primero los desplazamientos y después los reflejos. Vamos con el literal D. Entonces en el literal D, escribamos aquí, el literal D es x de 3 medios t. Aquí igual puedo hacer yo primero que x al hacer el tiempo 3 veces más grande, la señal se va a ver 3 veces más pequeña.
Una vez que hago esto de aquí, lo que hago es dividirlo para 2, 3 medios de... Es un camino. El otro camino puede que yo tome esto de aquí y lo observe con una fracción. Entonces tendría 1.5t. Entonces lo que estoy observando aquí es que el tiempo se hace 1.5 veces más grande. Y el resultado va a ser que la señal la voy a ver 1.5 veces más pequeña. Entonces hagamos esa parte de aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener 0. Pues vamos a escribir aquí los valores originales, 0, 1 y 2. Esta es mi señal x de t. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al tiempo? El tiempo se hace 1 veces más grande. Entonces lo que va a pasar con mi señal es que se va a hacer 1.5 veces más pequeño. Entonces, esto de aquí va a ser 0 dividido para 1.5, 1 dividido para 1.5 y 2 dividido para 1.5. Y esto de aquí va a ser igual a 0. Eso de aquí va a ser igual a 2 tercios, este puntito de aquí. Y este punto de acá va a estar en 4 tercios. Entonces, la señal que queda resultante, vamos a escribir acá el resultado para que no se mezcle ahí. Noten que como tengo una señal que se hace el tiempo más grande, la señal yo la voy a observar más angosta. Entonces aquí es 0. Este punto de aquí es 2 tercios. Y este punto de aquí es 4 tercios. Y esta es mi señal X de 3 medios T. Este camino de acá es un poquito más largo. Que primero tengo que acelerar la señal 3 veces y después la tengo que ensanchar 2 veces. También es un camino un poco más intuitivo las primeras veces que se hace este tipo de transformaciones de variable independiente, pero este aquí es más directo. Es simplemente pasar la fracción y decir que si el tiempo se hace 1.5 veces más grande, lo que voy a observar es que la señal se hace 1.5 veces más pequeño, 1.5 veces más pequeño. Este último ejercicio de aquí ya lo pueden hacer ustedes, que simplemente una vez que se ha hecho los escalamientos, se hace un desplazamiento, pero ese desplazamiento también tiene que ser escalado. Por eso el camino que se sugiere es primero hacer los desplazamientos y después hacer los reflejos o los escalamientos. Entonces de aquí ustedes lo pueden revisar en el libro y lo pueden ya hacer como práctica. Vamos a ver un tipo de señal que nos va a servir en el caso de las series de Fourier y en algunos otros casos más cuando se hagan modulaciones analógicas, que es un tema que ustedes van a ver en el curso de comunicaciones, que son las señales periódicas. Una señal periódica es aquella que se repite a lo largo del tiempo. Y para definir una señal periódica vamos a utilizar uno de estos conceptos que acabamos de ver, que es un desplazamiento temporal. Entonces vamos a entender a qué es lo que significa que una señal sea periódica. Entonces vamos a analizar lo que son las señales periódicas. Señales periódicas. Entonces la definición de la señal periódica es muy sencilla. Y la definición, para la definición utilizamos lo que es una de las transformaciones de variable independiente, que es el desplazamiento temporal. Entonces, si una señal x de t es periódica, debe cumplir que la señal x de t es igual a x de t más un cierto periodo t, donde t es un valor mayor que 0 o positivo para todos los valores de t. Entonces, si la señal x de t cumple con esta condición, yo digo que es una señal periódica. Entonces, ustedes pueden observar que la información de la señal x en el instante t, si se va repitiendo o si la encuentro luego de t mayúsculas posiciones, es igual. Esta señal de aquí cumple con la característica de ser periódica. Esa es la definición matemática. Nosotros vamos a ver en las gráficas o en la gráfica que vamos a escribir más adelante
lo que es una señal periódica, que como definición es sencillo, son señales que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces aquí vamos a graficar una señal periódica y vamos a extender un poco esta ecuación de aquí. Entonces vamos a graficar aquí una señal con una cierta periodicidad. Esta es una señal que la vamos a encontrar varias veces en este curso, que posiblemente ustedes también ya la conozcan, que es una señal cosenoidal, o también podría decir una señal senoidal. Entonces la señal, como es de variable continua, la vamos a etiquetar x de t. Y aquí vamos a graficar algunos periodos. Aquí hay un periodo, dos periodos, y aquí en este punto de aquí, tres periodos. Entonces, esta señal x de t es igual a la misma señal desplazada múltiplos enteros m minúscula de un cierto periodo fundamental. Entonces, este m de aquí es un entero. Entonces, por ejemplo, aquí cuánto vale m en esta parte de aquí. M vale 1, que sería 1t. Aquí cuánto vale m, vale 2, que sería 2t. Aquí cuánto vale m, vale 3, que sería 3t. Entonces, ustedes pueden observar que la señal x de t es igual a la misma señal después de un cierto desplazamiento. Entonces, la amplitud de la señal, que es este puntito rojo de aquí, después de t posiciones es la misma amplitud, después de t posiciones es la misma amplitud, después de t posiciones es la misma amplitud. Ahora, si nosotros comparamos esta ecuación con esta ecuación que está aquí, ustedes pueden notar que la diferencia es este valor entero que está acá. Y cuando ese valor entero es igual a 1, aparece la definición de lo que es el periodo fundamental. Entonces, el periodo fundamental es el valor positivo más pequeño para el cual esta ecuación de aquí se cumple. Entonces, vamos a escribir aquí ese concepto, periodo fundamental. Es el valor de t más pequeño para el cual esta ecuación de aquí se cumple. En algunos casos ustedes van a ver que el periodo fundamental, de hecho en el libro de Shawn, el periodo fundamental lo sabe etiquetar como t sub 0. Entonces este t sub 0 es como una indicación de decir que es el valor más pequeño por el cual esa ecuación se repite, o esa ecuación se satisface, mejor dicho. Entonces el periodo fundamental es el valor positivo más pequeño de t para el cual esta ecuación aquí, que le hemos escrito arriba, se satisface. Entonces, esta es nuestra definición de una señal periódica en tiempo continuo. Como ustedes pueden ver, esa definición de señal periódica tiene relación con esa transformación de variable independiente, en particular el desplazamiento temporal, que la vimos un poco más arriba. Pero de una forma más sencilla, podríamos decir que una señal es periódica cuando la señal se repite a lo largo del tiempo. Y el menor tiempo en el cual esa señal se repite se conoce como periodo fundamental. Ahora, si es que existen señales que cumplen con esta condición de aquí, se dice que son señales periódicas. Pero las señales que no cumplen con esta condición de aquí, las señales que no cumplen con esta condición de aquí, se conocen como señales no periódicas, es decir, aquellas que no se repiten a lo largo del tiempo. Periódicas. O también se las conoce como señales aperiódicas. Entonces podemos decir que son señales no periódicas o podemos decir que son señales aperiódicas. Cualquiera de las dos definiciones sirve para las señales que no cumplen con esta ecuación que encontramos aquí. En tiempo continuo, ¿qué pasa en tiempo discreto? Tenemos una definición similar. Para las señales en tiempo discreto decimos que una señal x de n es periódica si cumple con esta condición, que la señal se repite después de n mayúscula instantes de tiempo. Si cumple con esta condición, la señal es periódica. Y a este valor de aquí se lo conoce similar en el caso de arriba como periodo fundamental. Como periodo fundamental.
Entonces, esta definición de señales periódicas tiene que ver simplemente con una ecuación que tiene relación con la transformación de variable independiente. En tiempo continuo, decimos que una señal x de t es periódica si es que cumple con esta condición de aquí, que es lo mismo decir que la señal se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y en tiempo discreto si cumple con esta condición que estamos escribiendo aquí abajo. Y este T mayúscula y este N mayúscula tiene un nombre particular que es el periodo fundamental. Periodo fundamental. Entonces, vamos a hacer una segunda pausa de 15 minutos y vamos a seguir conversando sobre este tipo de señales. Y vamos a hablar un poco también de lo que es la simetría de las señales y lo que son las senoidales y las exponenciales, que son tipos de señales base que nos sirve para representar cualquier otro tipo de señal a través de lo que son las transformadas o el análisis de Fourier. Entonces, en 15 minutos continuamos. Bien, entonces, periodicidad tiene que ver con que cumpla este par de ecuaciones, o lo mismo decir que la señal se repita a lo largo del tiempo. Vamos a ver un par de conceptos adicionales que es la simetría par y la simetría impar. Y aquí en esto de la simetría impar aparece lo que es el reflejo temporal y el reflejo con respecto a la amplitud. Entonces veamos lo que tiene que ver con simetría. Hay dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar. Nosotros decimos que una señal tiene simetría par, vamos a escribir tiempo continuo, tiempo discreto. Si la señal x de t es igual al reflejo de esa señal, decimos que la señal tiene simetría par. Lo mismo sucede en tiempo discreto. Y decimos que esa señal tiene simetría impar si la señal continua x de t es igual al inverso de su señal reflejada. Noten que aquí digo el inverso cuando me refiero a la amplitud y cuando me refiero a menos t digo reflejo. Entonces aquí ya tenemos en este caso particular reflejo con respecto al tiempo y reflejo con respecto a la amplitud, aunque ese reflejo con respecto a la amplitud se conoce como inversión. Perdón, inversión en amplitud. Y para el caso de la señal discreta, yo digo que la señal tiene una simetría impar si es que su reflejo es igual a su inverso. Entonces, podemos hacer un ejemplo sobre la señal que tiene simetría par. Por ejemplo, yo tengo esta señal x de t que tiene este formato triangular entre -1 y 1. Vamos a poner que esta amplitud de aquí es 1. Si yo hago el reflejo de esta señal llamémoslo xt, si yo construyo el reflejo de esta señal que sería x de menos t, es evidente que lo que voy a obtener es exactamente la misma señal. Entonces yo digo que esta señal x de t de aquí tiene simetría par. Ahora vamos a suponer que tengo esta señal que vamos a graficar. Esta señal que vamos a graficar aquí. Entonces una señal continua. Y vamos a mostrar que esta señal de aquí, vamos a dibujar un poquito más para que quede simétrica. Vamos a poner que esta señal de aquí va desde -1 hasta 1. Tiene acá amplitud 1 y acá amplitud -1. Vamos a decirle esta señal x de t.
Vamos a mostrar que esta señal de aquí tiene simetría impar. Entonces, para que tenga simetría impar, debe cumplir con esta condición de aquí, que su reflejo sea igual a la señal invertida. Entonces, vamos a hacer, como ustedes pueden ver aquí, existen dos tipos de manipulación. Primero, tengo que hacer lo que es la parte de la inversión en el tiempo, que es lo que está aquí. Y una vez que la señal ha sido invertida en el tiempo, tengo que invertirla en amplitud. Entonces, hagamos primero esto de aquí, lo que es la inversión temporal. Entonces, hacemos la inversión temporal de esta señal, tendríamos x de menos t de t. Y lo que tendríamos es una señal de este tipo, así, entre menos 1 aquí y más 1 acá. Y ahora lo que vamos a hacer es el segundo paso, que es la inversión en amplitud. Entonces, hacemos la inversión en amplitud, significa que todo lo que está en esta parte pasa para acá y todo lo que está en la parte de aquí pasa para acá. Es una inversión así, en este sentido, de amplitud. Entonces lo que nos va a quedar es una señal con este formato. Menos 1 aquí, más 1 acá. Y esta es la señal x de menos t con una inversión en amplitud. Entonces podemos ver que estas dos señales de aquí son iguales. Entonces podemos decir que esta señal en particular de aquí tiene simetría impar. La simetría es básicamente que cumpla con estas ecuaciones de aquí para la simetría impar, con estas ecuaciones de acá para la simetría impar. Entonces, existe una descomposición. O sea, descomponer significa dividir en partes de cualquier señal en una componente par y una componente impar. Es decir, que cualquier señal, sea continua o sea discreta, puedo descomponerla o puedo representarla como una suma de una componente par y una componente impar. Entonces vamos a suponer que tengo esta señal x de t, que puede ser cualquier señal. Puede ser simétrica par, puede ser simétrica impar, puede ser periódica, no periódica, cualquier señal. Esta señal x de t yo la puedo representar como una componente par sumada con una componente impar. Pues aquí vamos a utilizar la notación que está en el libro, que mantiene, inclusive en la versión en español, mantiene la notación del inglés. Entonces, en el inglés con una señal o una señal par es even y con la señal es impar es odd. Entonces, par, impar. Entonces, la notación que utiliza para una señal par es esta EV, que es la notación para simplificar que en la señal le estamos extrayendo su componente par. Y este de acá es odd para la simetría impar. Entonces, ¿qué es lo que dice esta reglita? Que cualquier señal x de t puede ser descompuesta como la suma de su componente par. Noten que aquí estoy utilizando un subíndice e minúsculo, porque sigo lo mismo que está en el libro de utilizar la notación en inglés de even, más una componente impar, que utilizo esta o, del inglés impar, de t. Entonces, esto se cumple para cualquier señal, sea continua o sea discreta. Cualquier señal puede ser descompuesta o representada como la suma de una componente par y una componente impar. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo calculo la componente par y cómo calculo la componente impar? Entonces la componente par, que también se la representa así con esta E y V, de la señal x de t, está definida como la mitad de la señal x de t más la señal invertida. Y la componente impar se construye como la mitad de la señal menos la señal invertida. Entonces noten que yo puedo construir la componente par de la señal a través de esta ecuación y la componente impar a través de esta ecuación. Y una vez que tengo estas dos componentes,
A esta señal x de t yo la puedo representar como la suma de su componente par y su componente impar. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo de estas ecuaciones utilizando una secuencia discreta. Vamos a utilizar una secuencia discreta para ejemplificar esto que acabamos de indicar aquí. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una secuencia discreta xn. La señal antes del instante 0 vale 0. Vamos a escribir aquí estos puntos, significa que vale 0. Y luego del instante 0 esta señal va a valer 1. Y así, continúa, esta señal vale 1. Entonces recuerden que estos 3 puntos suspensivos significa que la señal continúa con la misma amplitud hasta el más infinito. Entonces esta señal de aquí yo la puedo escribir como x de n. Ustedes pueden ver que la señal vale 1. Vale 1 para n mayor o igual que 0. Y vale 0 para n menor que 0, que es todo este otro intervalo que está aquí. Entonces yo quiero construir la componente par y la componente impar de esta señal. Entonces para construir la componente par, seguimos la ecuación que escribimos arriba. La componente par de esta señal es igual a medio la señal más su reflejo. Entonces tenemos que a la señal sumarle el reflejo y ese resultado lo dividimos para 2. Y vamos a tener una señal con simetría par. Entonces vamos a escribir esta parte aquí a las dos gráficas. Entonces primero esta gráfica sería la señal, ¿no? Con amplitud 1 y todo esto demás de acá vale 0. Y esto lo tenemos que sumar la señal reflejada. Entonces la señal reflejada, que es una de las transformaciones de variable independiente que vimos con ustedes, es esta señal que está aquí. Entonces aquí tengo mi señal xn y aquí tengo mi señal x menos n. Y si yo sumo estas dos señales, n aquí, si sumamos la muestra en el instante 0, vemos que aquí vale 1 más 1. En el instante 0 mi señal va a valer 2, ¿no? Aquí cuánto vale mi señal en este instante de tiempo, vale 1. Y en este instante de tiempo la señal vale 0. Entonces aquí voy a tener que toda esta parte de aquí va a valer 1 hacia la izquierda. Y todo lo que tengo acá a la derecha va a valer también 1. Y lo que me faltaría es esta parte de la ecuación que dice que divida para 2. Entonces, si aquí divido para 2, este 2 de aquí 2 dividido para 2, voy a tener aquí amplitud 1 y este de aquí va a ser amplitud media para todos estos. Entonces, ustedes pueden observar claramente que esta señal de aquí tiene una simetría par. Si yo la reflejo, me va a quedar exactamente la misma señal. Ahora vamos a construir la componente impar. Construyamos la componente impar de esta señal, que sería el componente x sub o de n, que es igual a medio la señal menos la señal reflejada. Entonces vamos a construir esta porción de la ecuación y luego reducimos la amplitud a la mitad. Entonces escribimos la primera señal que sería x de n. Entonces x de n, tendríamos aquí esta señal. Y para acá tendríamos 0, ¿no? Y le vamos a restar el reflejo. Entonces restarle el reflejo es lo mismo que sumarle la señal que ha sido invertida en amplitud. Entonces aquí vamos a hacer esa señal que ha sido reflejada y invertida en amplitud. Entonces la señal es x de menos n. Entonces ya las puedo sumar. Entonces al sumar estas dos señales, ustedes pueden observar que en el instante 0, aquí cuánto vale la señal en el instante 0, vale menos 1. Y acá en el instante 0 la señal vale más 1. Entonces más 1, menos 1, en el instante 0 la señal va a valer 0. En el instante 0 la señal va a valer 0. Y lo que voy a tener aquí es que para la parte izquierda
Vamos a tener todos estos impulsos, estos pulsos hacia abajo con amplitud medio. Aquí vamos a tener todos estos pulsos positivos con amplitud media. Y esta es mi señal X sub O de N, que sería la componente impar de la señal. De hecho, si ustedes observan que si a esta señal de aquí, ustedes la reflejan en el tiempo y la invierten en amplitud, les queda exactamente la misma señal, entonces tiene simetría impar. Entonces ustedes pueden coger esta señal de aquí, que es X sub O de N, y la pueden sumar a esta señal de acá, que es X sub E, que es la componente par, la suman a X sub O de N, y ese resultado de la suma de la componente par y la componente impar les va a dar como resultado X de N. Sucede exactamente lo mismo para las señales de tiempo continuo. Cualquier señal puede ser descompuesta en la suma de su componente par y su componente impar. ¿Y cómo nosotros calculamos estos componentes par y componente impar? Con estas ecuaciones que ustedes observan aquí. Lo que vamos a explorar ahora son un tipo de señal que nos va a servir como señal base para descomponer cualquier otro tipo de señales una vez que lleguemos al análisis de Fourier. Este tipo de señal se conoce como la señal, bueno, son dos señales en particular que una vez que veamos la relación de Euler, vamos a ver que se pueden simplificar en una sola señal. Entonces, este tipo de señales son las señales exponenciales y son las señales senoidales o cosenoidales. Entonces, vamos a analizar estas ecuaciones. Entonces, perdón, estas funciones matemáticas o estas señales. Entonces, son señales exponenciales y senoidales. Este término senoidal, que lo vamos a encontrar en varias veces en este curso, es una forma de agrupar lo que es la señal seno y lo que es la señal coseno. Entonces, decir senoidal puede referirse al seno, puede referirse al coseno. Y quizá ustedes ya conozcan que la diferencia entre seno y coseno es una diferencia de fase de pi medios. Entonces, un seno es un coseno desfasado pi medios y un coseno es un seno desfasado pi medios. Entonces, para referirse a seno y coseno, indistintamente cualquiera de las dos, se utiliza ese término senoidal, que también se puede utilizar como un término similar que es cosenoidal. Entonces, vamos a explorar qué es una señal exponencial y qué es una señal senoidal, que ustedes ya han de haber visto quizá posiblemente en física, los circuitos que son el seno y el coseno. Entonces vamos a iniciar con lo que es este tipo de señales en tiempo continuo. Y vamos a escribir una ecuación genérica y esa ecuación genérica la vamos a ir particularizando. Entonces una exponencial, o mejor dicho, en tiempo continuo, vamos a particularizar con una señal que es muy importante, que es la exponencial compleja. También existe la exponencial real, que vamos a explorar aquí, también la vamos a graficar. Entonces, la señal en tiempo continuo genérica de una exponencial es la señal x de t, que es igual a una cierta constante c mayúscula por e a la a elevado a la t, donde c y a pertenecen generalmente a los números complejos. Este valorcito de e de aquí es la constante de Euler. Bueno, es el número de Euler, podemos decirlo, que es aproximadamente igual a 2.71828 y así. Es un número irracional. Entonces, bueno, este valor de que es este resultado, si ustedes lo exploran un poco, está definido como el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la n. O también este valorcito de ahí se obtiene
haciendo el sumatorio de n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial. Ustedes en Wikipedia pueden encontrar una descripción interesante de por qué se utiliza esta constante de Euler como la base para estas exponenciales. Entonces ahí ustedes van a encontrarse con estas definiciones de aquí, de donde sale este número 2.71. Entonces este valor d es una constante, es un número irracional. Bien, entonces la ecuación genérica de una exponencial compleja es este de aquí y vamos a considerar que este c y este valorito de a pertenecen a los complejos o son generalmente complejos. Eso quiere decir que también pueden ser en valores reales. Entonces vamos a considerar que C y A, en nuestro primer caso vamos a considerar que C y A, que es este valor de aquí y este valor de acá, son reales. Entonces aquí, en lugar de decir que pertenecen a los complejos, vamos a decir que generalmente pertenecen a los complejos. Pero como les comenté un poco más adelante, un número real también puede ser considerado como un número complejo si su parte imaginaria vale 0. Entonces, cuando C y A pertenecen a los reales, aparece un tipo de señal que se conocen como las exponenciales reales. Y esas exponenciales reales posiblemente ustedes ya las vieron en circuitos que pueden ser crecientes o decrecientes. Entonces, si yo tengo el caso que A es positivo, puedo tener este tipo de trayectoria. Y aquí está el valor de C, que es el valor de aquí. Entonces, este de aquí es una exponencial creciente. Y en el caso de que A sea negativo, vamos a graficar aquí, que A sea negativo, lo que vamos a tener por acá es este tipo de trayectoria. Aquí está el valor de C, que es el valor en el instante 0. Voy a tener aquí lo que es la exponencial decreciente. Entonces, esta señalcita de aquí sería, vamos a suponer que A es negativo, vamos a suponer que A es igual a menos 2, cumple con esta condición de que sea negativo. Entonces sería, esta señal de aquí sería C veces E a la menos 2t. Y si aquí tenemos que A es igual a 2, esta señal de aquí sería C veces E a la 2t. Entonces ustedes pueden ver que la tendencia de que sea creciente o sea decreciente tiene que ver con el signo del exponente. Si el exponente es negativo, la señal conforme pasa el tiempo va disminuyendo esa amplitud, y si el exponente es positivo, la señal conforme aumenta el tiempo va creciendo en su amplitud. Y este tipo de exponenciales en particular son exponenciales reales. Ya. Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí para conversar un poco sobre lo que es el software que vamos a utilizar y la parte práctica que vamos a hacer. Pero antes de continuar, vamos a tomar lista, y para tomar lista, prendan la cámara, ¿de acuerdo?